todos, mi nombre es Salud Flores Borjabá, soy doctora en Estudios Árabe Islámicos y profesora en la Universidad Pablo de Olavide en el Departamento de Filología y Traducción, en el área de francés. La presentación que os voy a hacer hoy se titula Educación en Red, la caricatura árabe 2.0. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la unión de la web 2.0 y la primavera 2011 ha sido un hecho bastante controvertido, puesto que la caricatura se ha convertido en una herramienta esencial que sirve tanto para movilizar a la sociedad como para educarla en distintos aspectos que les rodean. Todo esto, además, se ve reactivado en el año 2019 con las distintas manifestaciones que se habían producido en Argelia. La primavera árabe en 2011 supuso un antes y un después para el mundo árabe, en el sentido que hubo una serie de cambios sociales y de movilizaciones en los cuales se manifestaron sobre todo a través de las redes sociales y de la web 2.0, por decirlo de alguna manera, generando un espacio virtual. Este hecho, digamos que se vuelve a asumir en el año 2019 y se manifiesta en Argelia, generando como una especie de corriente que impulsa a través de las redes sociales movilizarse para un fin concreto. Por tanto, los objetivos de este trabajo son, primero, estudiar cómo se desarrolló la primavera árabe en 2011 y qué consecuencias ha tenido en el ciberespacio, tanto desde un punto de vista comunicativo y sobre todo educativo, puesto que ha mostrado una nueva forma de hacer la revolución y de incitar a la sociedad a hacer algo, así como también se va a poner de manifiesto un análisis de las distintas manifestaciones que surgieron en el año 2019, con el fin de hacer una comparación de este desarrollo de la primavera árabe y los movimientos de Argelia. Para ello se va a utilizar una metodología cualitativa a través de un método visual etnográfico que nos permita ver las distintas imágenes que utilizan para poder llegar a estas revoluciones y educar así a la sociedad de una manera diferente, así como también una teoría fundamentada que me permita analizar todos los datos que he ido recabando a lo largo del proceso que ha constituido este trabajo. En primer lugar, la caricatura y la primavera árabe en 2011. ¿Qué significado tuvieron? La primavera árabe es entendida como una serie de movimientos sociales que tuvieron lugar a partir del 18 de diciembre del año 2010 en el mundo árabe. Todo en este contexto, el arte evocó una transición revolucionaria, haciendo que se descubrieran distintas formas multisensoriales hasta tal punto hacer que la gente se movilizara gracias al arte. Esto hecho fue así que sobre todo los sectores más jóvenes quedaban los viernes, se reunían para, planificar qué obras a nivel, de caricaturas e incluso graffiti iban a realizar para llevar los viernes a las manifestaciones. Por lo tanto, surgió como una nueva manera de educar a través del arte a la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que a través del arte se podía impulsar una manera de expresar esas ideas y esos sentimientos compartidos, pero que a los gobiernos, no le hacía mucha gracia. Un ejemplo de caricaturista en todo este totum revolutum a través del arte fue el señor Ali Fersah. Ali Fersah es un caricaturista que cuenta con más de 15.000 caricaturas a sus espaldas y que ha tenido una tradición bastante interesante dentro de lo que es el mundo de la caricatura. Hasta tal punto que él ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos y a la nueva web 2.0. ¿Qué quiere decir? Vemos cómo él dibujaba en un principio en papel y poco a poco creó una página web en la que compartía sus caricaturas y posteriormente un perfil de Facebook en el que actualmente se puede ver cómo se manejan estas caricaturas. Entonces, la idea de Ali Fersah pretende iluminar y educar a la sociedad ante una serie de problemas que están sucediendo. Tenemos que tener en cuenta que los medios de comunicación están controlados por el Estado y tienen una necesidad de legitimar su poder y buscar una forma de aculturar o de educar a la sociedad dando la sensación de que las cosas están bien. ¿Qué es lo que hace Ali Fersah y el resto de caricaturistas? Darle la vuelta a esto, es decir, mostrar que las cosas no están bien, que el gobierno en realidad lo que busca es legitimarse en el poder y permanecer en él.
Por tanto, ellos van a ser un poco, digamos, una controversia en todo este sentido. Este hecho se manifiesta sobre todo con la primavera árabe, que la caricatura ya no solo se muestra en periódicos, sino que pasa a un nuevo espacio virtual, es decir, pasa a las redes sociales. Podemos ver cómo Ali Farsad publica caricaturas de las que satiriza de una manera directa al propio Bashar al-Assad. Por ejemplo, en la siguiente caricatura que vemos, podemos ver cómo Bashar al-Assad está haciendo autostop y un coche en el cual se ve representado al presidente libio, Muammar al-Gaddafi, pasa para llevárselo. Esta caricatura tiene consecuencias terribles para el caricaturista. En primer lugar, es secuestrado la noche del 25 al 26 de agosto de 2011 y es apaleado y le rompen los dedos. Afortunadamente logra salir de esta y sigue dibujando. Y no solo eso, sino que también se publica varias veces y teniendo los datos que aparecen en Facebook, en su perfil, tiene más de 378 me gusta y se ha compartido más de 138 veces. Asimismo, contiene más de 64 comentarios predominando sobre todo la lengua árabe. Es decir, se ha creado una revolución a través de la imagen en la cual la gente empieza a pensar de una manera determinada. Es decir, se ha generado un sistema de propaganda centrado dentro de lo que es la propia caricatura y sobre todo impulsado por el movimiento de la primavera árabe. La siguiente caricatura pasa algo muy similar. En ella podemos ver a Bashar al-Assad tumbado en una cama, que es un tanque que está sostenido por distintas fuerzas internacionales, ¿no? Venezuela, las Naciones Unidas, China, Rusia e Irán. Esta imagen también ha tenido un gran impacto, es decir, tenemos también en cuenta los datos de Facebook, ha tenido más de 708 me gusta, se ha compartido más de 324 veces y ha obtenido más de 60 comentarios en árabe. Es decir, ha habido otra, digamos, revolución en la que se ha ido manteniendo un foro común en el que la gente habla de algo. Es decir, pasamos de los medios tradicionales para centrarnos en otros medios a través del dibujo. Por lo tanto, se está generando una forma de propaganda, digamos, diferente a la que aportan otros medios de comunicación. En la siguiente imagen vemos algo muy similar. Vemos a Bashar al-Assad sentado en un sillón que no tiene patas, es decir, que está en el aire. Y esta imagen presenta más de 604 me gusta, se ha compartido más de 170 veces y tiene más de 69 comentarios. En fin, podemos decir que sigue esta revolución o esta forma, digamos, de calar en la sociedad de algún modo. ¿Qué ocurre en la llamada Primavera Árabe 2.0? Ocurre algo muy similar a lo que fue la Primavera Árabe en 2011, pero esta vez en 2019 y centrado en Argelia. Argelia se vio afectada por la expansión del movimiento popular a favor de las demandas de una mayor democratización, pero el régimen tomó medidas para paliar este efecto, aceptando públicamente la necesidad de introducir reformas, particularmente en lo que era su propia Carta Magna. En el año 2012, es cierto que hubo unas elecciones, y el Frente de Liberación Nacional, el antiguo partido y único liderado por Abdelaziz Bouteflika, vuelve a ganarla. Entonces empiezan las protestas en Argelia, comienzan en el año 2018. ¿Por qué? Son una serie de protestas contra el presidente y se expanden en 2019, concretamente el día 10 de febrero, expresando una carta dirigida a los argelinos con su intención de volverse a presentar a las elecciones. Esto desata, digamos, la ira en la sociedad, puesto que no querían que volviera a gobernar Bouteflika, entre otras cosas, porque es un señor ya mayor, es un señor, digamos, que está enfermo, y también que lleva muchos años y buscan, digamos, una reforma que le dé un cambio a lo que es el propio país, porque no han conocido otro presidente durante muchos años, y hace que la gente salga a las calles para protestar ante esta situación. Este hecho hace que se extienda en otros países, al igual que pasara en la Primavera Árabe, que surge en Túnez, se extiende a Egipto, Yemen, Siria, Bahrein, se extiende a distintos lados. Aquí se extiende a Sudán, Libia o incluso el Líbano. Es decir, nos encontramos con otra ola de revoluciones producida en 2019. Por lo tanto, podemos hablar como una Primavera Árabe 2.0, en la que Internet y las redes sociales, así como el ciberespacio en general, vuelven a ser el foco de atención. Un caricaturista, si tuviéramos que destacar, aquí sería Ali Dine. Ali Dine es un artista que ya era famoso,
que ha ido a prisión varias veces y que ha sido condenado por el propio gobierno argelino. ¿Por qué? Porque es muy crítico, además utiliza el francés como herramienta dentro de sus dibujos y buscar esa reacción de la sociedad al mismo tiempo que les enseña o los educa en unos preceptos diferentes a los que el propio Estado quiere transmitir. Como dibujo a destacar o como caricatura a destacar, la siguiente que aparece en pantalla. Les Algériens manifestent contre les 15e mandat de Bouteflika. Vous y retournez sur les réseaux sociaux. ¿Vale? Vemos como el policía le grita, que le dice, volvé otra vez donde estabais. Y está el pueblo protestando con un 5 tachado, en el cual se ve a la sociedad cabreada, ¿no? Un poco la representación de esas manifestaciones que hubo en la policía, diciendo que volvamos otra vez para atrás, ¿no? Que, como intentando reprimirlo. Bueno, esta caricatura cuenta con más de 1200 me gusta. Los usuarios la han realizado más de 55 comentarios y se utiliza sobre todo el francés y el árabe, compartiéndose más de 686 veces. Por otro lado, la siguiente imagen vemos que aparece al propio presidente, que pone Bouteflika renonce a 15e mandat de 5 ans. Y dice el propio Bouteflika, a place du Ferry a un 4e mandat de 10 ans. Es decir, pretende hacer que va a seguir en el poder y que no va a haber elección. Intenta mostrar, es decir, que él va a seguir en el poder. Y vemos a un Bouteflika que incluso vemos la imagen, nos puede producir risas, nos puede hacer reír, nos puede transmitir sentimientos diversos. No obstante, sí es verdad que a través de las risas nos está ayudando o nos está incitando a pensar los años que lleva este señor en el poder y también a buscar un cambio. Esta caricatura se publicó tanto en Facebook como en Twitter. Ali Dillon hay que decir que maneja ambas redes sociales, incluso se puede decir que muchas veces digamos que se centra más en Twitter que en el propio Facebook. En Facebook se compartió más de 1800 veces, ha recibido más de 6000 me gusta y cuenta con más de 316 comentarios apoyando lo que es la revolución y la necesidad de una transición para que la sociedad pueda votar democráticamente. Los comentarios, obviamente, como nos centramos en Argelia, van a estar tanto en francés como en árabe. Por lo que respecta a Twitter, vemos el mismo dibujo, tiene más de 569 me gusta y más de 378 retweets, generando más de 39 comentarios. Por tanto, está generando una corriente de opinión a través de lo que son las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Se está educando de una manera diferente a través del dibujo. La siguiente imagen ha sido un poco menos controvertida, no se ha publicado menos, pero también es un poco a consecuencia de las otras anteriores, que es Enfin l'annonce que tout le monde attendait. Y salta un señor, una mujer con la bandera argelina y un señor que dice Citan et de retour au réel. Esta caricatura era un poco crítica en plan de, bueno, nos hemos levantado todo, pero tarde o temprano vamos a volver a lo que éramos. Era un poco crítica también a la sociedad. De hecho, el impacto ha sido menor, puesto que ha obtenido más de 149 me gusta, 7 comentarios y se ha compartido unas 98 veces. Digamos que la caricatura, cuanto más impacto tiene o cuanto más directa es la crítica, la gente como que se siente más identificada y lo asocia como propio. De ahí que haya tanto comentario, tanta discusión, etc. Con respecto a las conclusiones de este trabajo, se puede decir que la caricatura se ha convertido en un arte de resistencia y también una forma de educar a la sociedad, porque es una forma alternativa de pensar con respecto a distintos acontecimientos políticos, así como también, digamos, sociales. La caricatura, por su parte, ha servido para fomentar una revolución que incita a reaccionar y para promover cambios sociales de algún modo. Asimismo, también permite una expansión de público, ya que puede dejar comentarios ajustándose a las necesidades lingüísticas del usuario, es decir, pueden encontrar comentarios en árabe, francés o incluso inglés. Las redes sociales, por tanto, sirven no solo para centrarse dentro de los propios países, sino que abre un poco las distancias. Intentan no solo educar a la sociedad árabe en sí, sino también mostrar al mundo la necesidad que hay de cambio. Por último, entender la caricatura siempre como un bloque cultural, es decir, que esto se adapta a las necesidades del propio caricaturista. No se busca crear nada nuevo, es decir, hay que ver siempre las caricaturas dentro de su contexto y el contexto que busca, pero siempre desde un punto de vista también de la propaganda, es decir, el dibujo pretende generar un tipo de propaganda que educa al ciudadano
y que le incita a pensar de una manera diferente, al mismo tiempo que participa en el proceso político y creativo. Por último, muchas gracias, espero que os haya gustado mi presentación. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, no dudéis en hacerla, que gustosamente os la responderé. Muchas gracias por todo y seguimos viéndonos en el Congreso No.